En este capítulo vamos a dar mantenimiento a toda la torreta de fijación de herramientas del torno y también al carro transversal. Por lo tanto, vamos a desarmar toda esta parte. En ello vamos a ir viendo los elementos mecánicos que intervienen, las herramientas que vamos a utilizar para que podamos darle mantenimiento. Vamos a iniciar quitando la torreta. Antes vamos a quitar todos estos tornillos. Ayúdenme ahí, por favor. Por aquí hay una pequeña balinera, hay que tener cuidado que el otro aro de la balinera quedó ahí arriba. Vamos a extraerla. Esta piecita tan sencilla pero que cumple la función, miren, un resorte de anclarlo acá. Cada vez que pasa él cae y ancla, ¿eh? Cuando la torreta va girando. Por eso cuando él cae solo gira en un sentido y no puede retornar. Y le dando vuelta a esta manivela hacia atrás. Mira, este está flojo, ¿eh? ¿Por qué creen que está flojo? Ahí van a ver por qué. La tuerquita, este también está flojo. Dale, dale. El tornillo está flojo porque la tuerca interna se le cayó. Y nosotros tenemos que desarmar todito esto. Significa que ahorita solo estaba funcionando este. Para... ¿sí? ¿Ya viste cómo se gira ahora? Desacoplarlo. Ya desacoplado, ahora acerca la cámara. Una toma cercana ahí. Miren. Entonces, esta tuerquita, señores. Esta tuerca, cuando nosotros lo desenroscamos demasiado, se va en ese agujero de allí. Y cuando queda en ese agujero de allí, el tornillo queda girando en el aire. Para volverlo a su lugar hay que desarmar todo. Pero el operario de torno quizás no tenga ese conocimiento. Nosotros de mantenimiento sí sabemos de estas cosas. Bien, jóvenes, ahora vamos a quitar la plataforma del carro transversal. Para ello necesitamos quitar esta pieza que es la que permite el lubricante interno no se salga y tampoco entre impureza. Necesitamos aprobar estos tornillos, quitar esta compuerta, vamos a quitar esta guarda protectora. Para sacar la plataforma necesitamos quitar esta guarda porque internamente hay una flecha, ¿verdad? Si esa flecha no sale no lo vamos a poder sacar. Entonces ahora vamos a quitar esta piecita.
Entonces vamos a sacar esta es la espada que vamos a sacar. Permítanme el desarmador pequeño. Ese. Vamos a usar este pequeño desarmador para quitarle este tornillo que le sirve de bloqueador. Esta es una espada que sirve para la fijación también, ¿verdad? Para darle ajuste. En el otro extremo tiene otra. Vamos a golpear, ahí va a salir. Ahí va, allá. ¿Cómo va? ¿Cómo no? Tiene que pasar. ¿Ya vieron? Esta es una cuña, una espada que tiene una forma bastante irregular. Es en forma de rombo geométricamente, pero es cónica a la vez. Eso implica de que acá el rombo tiene una medida mucho mayor que en este otro extremo. Y eso le permite darle un ajuste a todo lo que es la plataforma de la torreta. Aquí está esta piecita, miren, esta pieza es importante porque está jugando y ahí va a estar jugando entre estos dos bloques y es la que nos permite a nosotros darle un ajuste. Ahora las dos tuercas que se nos habían extraviado, allá están, miren, ahí están, las dos se habían caído, ¿verdad? Lógicamente que jamás nosotros la íbamos a lograr recuperar sin haber desarmado todo el equipo. ¿Ya vieron? El mecánico, el operario de torno, lo único que decía es que los tornillos no tocaban, pero lógico era porque las tuercas se habían caído. Había que llegar hasta este punto para sacarlas de aquí y volverlo a armar. ¿Estamos claros?